Emakume abertzale batza, 90 años. Emakumeak hitza eta bizitza. Con este acto se da comienzo a una serie de conferencias, mesas redondas, charlas y actos paralelos relacionados con la conmemoración de esta efeméride. Efeméride en la que recordamos el 90 aniversario de la creación de Emakume abertzale batza. Se trata de un programa creado conjuntamente desde la Diputación Foral de Vizcaya, la Universidad del País Vasco, el Departamento de Cultura, Araka-Taldea y GOAS, con la intención de investigar y recuperar la memoria histórica, y en este caso de un grupo de mujeres que emprendieron una senda de compromiso social, de visualización de las mujeres y del nacionalismo democrático en Euskadi hace 90 años. Creemos que estas jornadas son necesarias. Recuperar la memoria histórica siempre lo es. Saber quiénes fueron algunas de las mujeres que vivieron con sangre, sudor y lágrimas la memoria que nos ha sido hurtada. Esto es una deuda que tenemos con ellas, con las mujeres de Emakume abertzale batza, con todas las mujeres que vivieron y nos mostraron la nación vasca, Euskadi, desde el heroísmo de lo cotidiano. Se celebrarán 4 sesiones que arrancan hoy. Intervendrán historiadores, personas expertas que han investigado sobre la historia, el discurso y las actividades de este movimiento pionero de mujeres que fue Emakume abertzale batza. Estas mujeres que se agruparon y trabajaron de forma legal en un principio y en la clandestinidad después del golpe militar de Primo de Rivera, y en una segunda vida durante la Guerra Civil y en la dictadura. Desempeñaron una labor social importante en el ámbito de la educación, la cultura, el asociacionismo y también en la normalización del euskera. Un auténtico modelo de trabajo en red de miles de mujeres nacionalistas. En aquellos años en los que disponer de un aparato telefónico era tan infrecuente como también la presencia de las mujeres en la vida social y política. Las mujeres de EAB trabajaron en los ámbitos de la cultura, de la educación, la sociedad, la beneficencia, las ikastolas. Fue la primera experiencia colectiva de las mujeres vascas a nivel político. Y es justo por eso que las recordemos en este 90 aniversario, que recordemos su labor, incluso hasta atrevida, y durante casi toda su existencia, y arriesgada por clandestina. Pero eran mujeres que creían firmemente en la democracia y que sentían la nación vasca como su patria. Emprendieron un camino inédito en una sociedad de hace 90 años. Eso es lo que pretenden estas charlas, mesas redondas y actos que vamos a desarrollar en los próximos meses. Algunas de estas mujeres conocieron la cárcel, vivieron en la clandestinidad. Aún así, trabajaron con seudónimos, divulgando los pensamientos y aquello en lo que creían firmemente. Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado y trabajado en este proyecto y a todos y todas ustedes por acompañarnos esta tarde. Hoy hablamos de memoria histórica y nosotros queremos también trabajar en nuestra memoria histórica. Por eso, desde la Diputación Foral de Vizcaya hemos impulsado el recuerdo del pasado, presente y para el futuro de los bombardeos que sufrieron las poblaciones civiles de Vizcaya fundamentalmente durante la guerra del año 36 y 37. Y por eso queremos abrir este ciclo de homenaje y de recuerdo y de memoria de lo que fue Emakume abertzale batza. Y hoy en día todavía parece mentira, pero tenemos que seguir hablando de memoria. Y me van a permitir una última reflexión. Estos días se está celebrando el denominado Congreso de la Memoria, que tiene todos los parabienes oficiales, presupuestarios y mediáticos detrás del mismo Congreso. Hace 2 días se decía en este mismo Congreso por una persona que fue un cargo importante dentro del Partido Nacionalista Vasco y fue incluso diputado general de Álava, y me van a permitir que lo recuerde porque estamos hablando de memoria también. El nacionalismo vasco no es compatible con la democracia. Esta ideología es la enfermedad que tiene esta sociedad. En Euskadi no habrá una convivencia mientras una mayoría defienda el nacionalismo sabiniano y no renuncie a sus planteamientos secesionistas. Los planteamientos nacionalistas son poco razonables e insolidarios.
El nacionalismo vasco somete los valores básicos de la democracia, como el pluralismo, la autonomía, la dignidad individual y la igualdad de derechos de los ciudadanos, a esos valores esenciales y superiores de una nación inventada. Esto se decía antes de ayer, hablando de memoria histórica. Me van a permitir, para que termine mi intervención, con una pequeña reflexión. Las mujeres que vivieron y que trabajaron en Emakume Abertza de Batza estaban enfermas. Yo estoy enfermo de nacionalismo y no me quiero curar. Somos poco razonables e insolidarios. Sometemos valores básicos como el pluralismo, la autonomía, la dignidad individual y la igualdad de derechos a valores superiores de naciones inventadas. Si algo hicieron estas mujeres, si algo hicieron nuestros mayores, es defender los valores de la democracia, la pluralidad, la tolerancia, el respeto y la nación vasca. Si estamos enfermos, pues estamos enfermos y seguiremos enfermos mucho tiempo. Eskerrik asko.